Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». En esta parábola, Jesús nos está hablando de los últimos tiempos. Está asemejando a cómo va a ser en los últimos tiempos, qué es lo que va a suceder mediante esta parábola. Nos dice que hay 10 vírgenes. El número 10 representa el orden divino. Hay 10 mandamientos para el hombre en Éxodo capítulo 20. El orden de Dios en las ofrendas es el diezmo en Deuteronomio capítulo 14 versículo 22. Moisés pone jefes en múltiplo de 10 en Éxodo capítulo 18 versículo 25. Así que Jesús usa la numerología. Y las vírgenes representan a la iglesia, las vírgenes representan a los miembros de la iglesia, en fin. Dice que 5 de ellas serán sensatas y 5 de ellas serán insensatas. El número 5 es el número de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo de Dios. El hombre recibe los 5 sentidos: el olfato, gusto, oído, vista, tacto. David siendo un joven pastor de ovejas, vence a Goliat, a un Goliat de 3 metros de altura, recogiendo 5 piedras lisas. 5. David menciona a su victoria viene de Dios y no de su voluntad. Por eso habla de la gracia. Y dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, justamente con sus lámparas. Prudentes. La definición de prudentes: persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades, y adecuan o modifican la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Insensato: persona que no tiene sensatez, que no muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Ahora nos dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿A qué se refiere que cabecearon todas y durmieron? Quiere decir que en un tiempo los hermanos de nuestra iglesia van a cabecear y se van a dormir un cierto tiempo. Esto se refiere tanto a las vírgenes prudentes y a las vírgenes insensatas. Las insensatas tomaron solamente sus lámparas, mas las prudentes tomaron sus vasijas más sus lámparas. En la Biblia, el aceite siempre es representado como el Espíritu Santo. En el versículo 6 dice: y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, o su vasija está llena del aceite, esto significa que una persona tiene comunión con Dios, que tiene una relación con Dios, que lee su Biblia, que medita, que obedece su palabra. A eso se refiere. Una comunión con Dios no se puede compartir. La comunión con Dios es personal. Repito, la comunión con Dios es personal, porque mi comunión que yo tengo con Dios no la puedo compartir con otra. No lo puedo decir: toma un poco de mi comunión, ahora tú tienes una comunión con Dios. No. Lo que podemos hacer es ayudar, animar a la otra persona a llenar su vasija con aceite, a llenarlo ayudarle a tener una comunión con Dios y estar lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 10 dice: mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerraron las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto os digo que no os conozco. En el versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto se refiere a la segunda venida de Jesús. Hermanos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que velar nuestra comunión con Dios y hacer su voluntad, leer su palabra, orar, ayunar. Todas estas cosas debemos hacer, porque realmente no sabemos el día ni la hora en que Jesús venga. Muchas gracias.